A partir de este domingo vamos a tener una o dos conferencias que hemos denominado el lado oscuro del dinero. Es un tema polémico el que vamos a introducir en este ciclo, que hemos tratado de documentar de la mejor manera posible. Estoy creando una página web especial para este tema, dada su importancia, que espero esté disponible para el próximo domingo, del cual van a poder bajar mucha información en forma totalmente gratuita y que les va a ayudar a tener a aquellas personas que tengan interés en estos temas una mejor formación en lo personal y una óptica diferente de todo este tema de por qué estamos los gobiernos endeudados, las ciudades endeudadas, las familias endeudadas. Porque el mundo que tiene cada vez más y más tecnología, en lugar de avanzar en la libertad financiera de las personas, en lugar de repartir la riqueza de un modo cada vez más justo y beneficioso para los hombres, crea cada vez más y más diferencias y cada vez más y más opresión desde el punto de vista financiero. Y bueno, entremos en el tema. La inspiración de esta primera charla está aquí en esta frase de Philip Benson, un presidente de la Asociación de los Banqueros Americanos, que habló hace, unos cuantos años, allá por junio del 1939, y decía que no hay manera más directa de capturar el control de una nación que a través de su sistema de crédito, de su dinero. Bueno, no sé si estás de acuerdo con esto, pero va a ser parte de nuestros objetivos de la noche de hoy profundizar en este tipo de afirmaciones para cumplir algunos objetivos básicos. Es muy importante que organicemos las actividades en función de objetivos y te va a ayudar a la comprensión de lo que aquí queremos plantear en esta noche, saber que uno de mis objetivos es que tengas conceptos básicos sobre el dinero. Yo no sé qué importancia tiene el dinero para ti. Ayer estaba con una persona y me dice, yo no soy materialista. Y yo le dije, deberías escuchar el ciclo Los 4 poderes de la espiritualidad para el éxito, porque ninguna persona puede decir o declararse que no es materialista. No puedes no ser materialista. Como hay otras personas que dicen, yo soy una persona espiritual. Tú eres una combinación de espíritu y materia y no puedes salir de esa doble dimensión. Por lo tanto, eres una persona que sabe utilizar su espiritualidad y entonces de pronto no sabe usar su materialidad, o sabe usar su materialidad pero no sabe usar su espiritualidad. Lo ideal es un equilibrio. Y no importa tu situación, no importa cómo te definas, seguramente que el dinero ocupa una parte sustancial en tu vida. Y si no, fíjate cómo organizas tu vida en función del dinero. Cómo desde joven has tenido que tomar decisiones basadas en el trabajo, en la generación de ingresos, que no podrías tener una familia si no tuvieses dinero. Y si bien estas cosas son obvias, lo que no es obvio es que no sepamos sobre el dinero. ¿Cómo es posible que a los niños, yo pienso en los jóvenes que están acá, en la escuela no te enseñan sobre el dinero, ni en el liceo tampoco? Y no te enseñan a sabiendas para que seas un ignorante profunda y puedas servir al sistema y no tengas la menor idea de cómo hacer para administrar un bien. Nuestra ignorancia profunda del tema hace que pasamos por la vida con enormes dificultades financieras simplemente porque no sabemos qué es el dinero, no sabemos cómo nació el dinero. Estás tan acostumbrado a tener billetes y monedas en tu mano que quizás creas que siempre hubo dinero, pues no ha sido así. Y te vamos a ayudar a que entiendas qué es el interés, para que entiendas que en estos dos conceptos, hay una suerte de raíz de todas las dificultades que experimentamos. Me interesa que sepas qué son y cómo operan verdaderamente los bancos, no lo que te muestran por allí en los medios de difusión, que son medios de distracción más que de difusión como aquí veremos, sino que realmente entiendas cuál es su gran negocio, que los bancos prestan 9 veces el dinero que reciben por lo menos y que los bancos imprimen dinero y verás qué sorpresa te llevarás para muchos de ustedes que desconocen estos temas. Quisiera que entiendas por qué nunca se podrán pagar todas las deudas, cómo se endeudaron los gobiernos y cómo es que los bancos finalmente terminan quedándose con todo. Y es importante que entiendas esto porque verás cuál es mi objetivo central en la diapositiva siguiente. Quisiera que comprendas que el dinero es un instrumento de dominación y como tal está pensado también para dominar tu vida, como la mía y la de nuestras familias y de nuestras ciudades y gobiernos y sociedades, porque para eso existe el dinero, para eso se usa. Podría haberse usado con otros fines, pero para eso se usa. Y vas a conocer aquí lo que es la Reserva Federal como el gran instrumento de dominación y cómo es que se ejerce el verdadero control sobre los gobiernos y las naciones. Porque finalmente tengo este gran objetivo, que sepas cómo enfrentar los tiempos que vienen. Quizás tú creas que hay dificultades, no tienes ni idea de cómo van a ser las cosas en el futuro. Y no es para alarmarte,
sino por el contrario, porque el hombre de fe todo lo puede, porque todo lo cree, porque se te bastaría acercarte a todo lo que te he enseñado y has aprendido y hemos aprendido juntos en estos últimos años para pensar de un modo correcto, apoyarte en el Creador de la riqueza y de la abundancia para no tener temor. Pero sí es necesario saber qué hacer de aquí en adelante, qué hacer cuando no exista el dinero, cuáles son las acciones posibles para enfrentar los tiempos por venir. Y son objetivos ambiciosos, por cierto que sí. He tratado de plantearte esto. Cuando esté la web disponible tendrás allí un ebook con todo este material y tendrás allí la fuente de estas informaciones. Te voy a contar la historia de la creación del dinero y del interés a partir de conceptos muy sencillos que fácilmente vas a comprender. Y comencemos entonces en qué había antes del dinero. Porque quizás no te des cuenta que alguna vez no hubo dinero. Pues sí, una vez no había dinero. Y antes de dinero entonces existía el trueque. Es decir, que por generaciones la gente utilizó el sistema del trueque. Un hombre mantenía a su propia familia, proporcionándole todas sus necesidades, o bien se especializaba en un comercio particular. Los bienes que excedían su propia producción, entonces los intercambiaba por los excedentes de otros, y para eso había un lugar de intercambio, que era el mercado. Es decir, que imagínate una situación, vete un tiempo, unos siglos atrás, no muchos, y llega un momento en el cual la sociedad estaba organizada de modo tal de que las personas producían para sí mismos, para su familia, con capacidades o tecnologías de producción desarrolladas hasta ese momento, y que sus excedentes debían intercambiarlos. Pero en aquel momento no había billetes, no habían monedas, y entonces el instrumento era el trueque. Y allí el mercado, como un lugar físico donde la gente se reunía para intercambiar cosas, un mercado similar al que puedes encontrar en tu ciudad, que de pronto lo puedes visualizar yendo a un mercado agrícola o un mercado de ciertos productos. Imagínate que eso después se extendió a toda la sociedad a través de diferentes mecanismos. Y entonces un día de mercado era siempre en aquellos tiempos ruidoso y polvoriento, pero sin embargo la gente disfrutaba porque era un lugar de encuentro social, un encuentro de estar con sus amigos, con sus conocidos, de extender relaciones. Se disfrutaba del compañerismo, solía ser un lugar feliz. Pero llegó un momento en el que los avances tecnológicos, en el que las posibilidades de trueque fueron creciendo, había demasiada gente y demasiada discusión. Y llegó un punto en el que no había tiempo para charlar y entonces apareció la necesidad de un sistema mejor. Porque entre otras cosas había un tema central, cómo darle valor a cada uno de los bienes. En esa etapa el gobierno tenía una función muy precisa. El gobierno, en esas circunstancias, donde la gente se organizaba en base a una producción familiar y personal para intercambiar excedentes con otras personas que tuvieran otro tipo de excedentes en el mercado. El gobierno entonces era creado como un instrumento de la comunidad, donde el gobierno no era algo que gobernara a las personas como lo concebimos hoy, había sido formado para cerciorarse nada más de que las libertades y los derechos de cada persona fueran protegidos, y que no se forzara a ningún hombre a hacer alguna cosa contra su voluntad por ningún otro hombre o por cualquier otro grupo de hombres. Ese era el único propósito del gobierno, y cada gobernador era apoyado voluntariamente por la comunidad local que lo eligió. Tenía claramente definidas sus funciones, estaba al servicio de la comunidad y había sido creado estrictamente con ese propósito. Pero claro, las cosas fueron cambiando y como yo te explicaba, el primer cambio comenzó en el momento en que fue necesario arreglar el funcionamiento de ese trueque que había llegado a crecer enormemente, y entonces allí apareció una solución. Y la solución fue justamente el dinero. Y el dinero aparece porque en determinado momento el mercado era un problema que no se podía solucionar. ¿Cuánto valía un cuchillo? 1 o 2 cestas de maíz. ¿Valía una vaca más que un carro, etcétera? Bueno, a ninguno se le ocurría un sistema mejor que el que planteó algún orfebre en el comienzo allí de los tiempos del dinero, y se le ocurrió una solución que pareció absolutamente extraordinaria y que lo era en sí misma, y él dijo: tengo la solución a nuestros problemas del trueque e invito a todos a una reunión pública mañana. Yo quiero que te visualices en este momento en esa situación, que tú te encontrabas cada vez con más dificultades para cambiar tus productos, tus excedentes, que eso no se necesitaban en el plano familiar, para cambiarlos por otros. Porque la producción había crecido, porque la cantidad de personas habían crecido y porque ya se necesitaba instrumentos matemáticos
que permitieran la correcta valoración o por lo menos el equilibrio de intereses entre unidades productivas tan opuestas y tan diferentes. ¿Qué ocurrió en ese momento? Bueno, había que establecer un sistema y a este orfebre se le ocurrió lo siguiente. Bueno, yo uso oro, decía él, lo uso en ornamentos y en joyerías, es un metal excelente, no se deslustra ni se enmohece y durará muchos años. Lo que voy a hacer es fundir un poquito de mi oro en monedas y llamaremos a cada moneda $1. Imagínate la historia que comenzó de ese modo. Él explicó cómo trabajarían los valores y que ese dinero, entre comillas, sería un medio de pago inteligente para el intercambio, un sistema mucho mejor que el trueque. ¿Por qué? Porque se podía entonces valorizar las cosas y decir, bueno, esto vale una moneda, aquello vale 2, y entonces de ese modo fácilmente podríamos intercambiar nuestros productos y facilitar así el trueque. En estos términos la solución parecía no solamente inteligente, sino sencilla, pero claro, inmediatamente a algunos se le ocurrió preguntar, especialmente los gobernadores, porque recuerda que los gobernadores tenían como función solamente evitar que hubiese abuso sobre las otras personas, y alguno preguntó, bueno, pero algunas personas podrían encontrar oro y hacer las monedas para sí mismos. Eso, dijo, sería de lo más injusto. Pero claro, el orfebre tenía preparada una respuesta. Dijo, hagamos lo siguiente, solamente las monedas aprobadas por el gobierno pueden ser utilizadas, solamente, y estas tendrán una marca especial estampada en ellas, de modo de evitar esa posible duplicación de las monedas. Y así entonces fue que nació el dinero. Pero sucedió un segundo problema, ¿cómo repartir las monedas a fabricarse? Porque era un momento en el cual comenzaba la acuñación de las monedas y la instrumentación del dinero. Entonces, bueno, comenzaron inmediatamente las discusiones, yo merezco más porque mi producto tiene un mayor valor, y bueno, pero sin mi producto no pueden funcionar, y es absolutamente necesario, y comenzó una discusión respecto al derecho que cada uno tenía de repartir las monedas. Entonces, en función de eso, él dijo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo repartimos las monedas? Bueno, de una manera muy sencilla. Dado que ninguno de ustedes puede llegar a un acuerdo, entonces yo sugiero que cada uno obtenga la cantidad que requiera de mí, en función de lo que cree que son sus derechos y sus posibilidades. No habrá límite, a excepción de su capacidad de devolverlas. Cuanto más dinero cada uno obtiene, más debe devolver al final del año, y se tomó ese periodo de tiempo como una cantidad razonable para comenzar la asignación y la distribución de esa primera acuñación de monedas, de esa primera disponibilidad de recursos. Pero claro, allí empezó un tema central, y era cuánto devolveríamos a fin del periodo, porque hubo una pregunta obvia que inmediatamente se le preguntó al orfebre. ¿Qué pago recibiría el orfebre por una idea tan extraordinaria? Imagínate en esa situación, tú acostumbrado al trueque y que de un día para otro te dieran la solución a tus problemas, que a partir de ahora ya no irías al mercado a discutir cuánto valía tu cuchillo en relación a los huevos que podrían haber allí transándose en el mercado, sino que estaría todo equilibrado en base a las monedas, y cada uno habría pedido una cantidad inicial de monedas razonable para sus necesidades y que podría volver a pedir al orfebre. Pero claro, ¿por qué el orfebre haría ese trabajo? ¿Cuál sería su motivación para dar ese excelente servicio a la comunidad? Y allí nació el interés, porque dijo él, estoy proporcionando un servicio, es decir, la fuente del dinero. Eso me da el derecho al pago por mi trabajo. Entonces hagamos lo siguiente, digamos que por cada 100 monedas que ustedes reciben, me devuelven 105 en cada año, y esos 5 serán mi pago, y llamaré a este pago el interés. Es decir, que ustedes me deberán los 100, pero a cambio de seguir disponiendo de esa moneda, si es que no las devuelven, tendrán que pagarme 5, porque ese será el pago por mi negocio. A todo el mundo le pareció razonable. Pareció entonces que era una oportunidad extraordinaria de organizar la sociedad. Por supuesto que comenzó inmediatamente un proceso de fijación de precios. Y comenzó todo un proceso de creación y de formación de los precios, donde supuestamente el mercado era el que asignaba en una situación de pureza los derechos relativos de cada uno de los productos a ser valorados. Encontraron así que el dinero era maravilloso. Y pronto se valoró todo en monedas de oro, o vamos a llamarle dólares de oro, y el valor que cada cosa recibió se le llamó precio.
y el precio dependió principalmente de la cantidad de trabajo requerida para producir el bien, porque había que tener un criterio para definir cuántas monedas requería o valía un producto. Y entonces se encontró que una cosa justa era que si tomaba mucho trabajo el precio era alto, pero si era producido con poco esfuerzo el precio era bajo, porque ese era el sentido del trueque. Hasta ese entonces el trueque había funcionado en base a los intereses relativos en la valoración de lo que costaba producir un bien, puesto que había bienes escasos y bienes más abundantes. Y entonces se consideró razonable valorar el precio de los productos en base al trabajo. Y las cosas funcionaban de una manera extraordinaria. Ese primer año fue un año maravilloso para todos, pero habían pasado algún detalle por alto. La perversión del sistema planteado, que estaba en la esencia misma del interés del orfebre. Y así nacieron los primeros problemas, las refinanciaciones y las hipotecas. Porque el problema central que tenía el sistema, y es el primer tema que yo quiero que tú trates de entender con exactitud en el día de hoy. El problema central que tenía esta situación era el hecho simple de que al fin de año, cuando se visitó a toda la gente que debía monedas para ver cuántas iban a devolver o si necesitaban la misma cantidad o cuántas más, algunos tenían más de lo que pidieron prestado. Pero esto significaba que otros tenían menos, puesto que simplemente había un cierto número de monedas distribuidas inicialmente. Por lo tanto, si uno tenía más es porque otro tenía menos. Los que tenían más de los que pidieron prestado, devolvieron lo prestado más 5 adicionales de cada 100, puesto que los tenían. Pero de todos modos, luego de devolver sus monedas, tuvieron que pedir prestado nuevamente para poder continuar. Repasemos este concepto porque es central. Cuando llega al final del periodo, si se hubieran emitido 100 monedas, no había 105, habían 100. Pero claro, en el juego del trueque y de los cambios y de la interconexión entre las personas y del mercado que formaba precios, de las capacidades de producciones individuales y relativas, que a algunos se enfermaron, a otros se le moría el familiar que había podido producir más, en ese juego había un cierto problema. Unos al final del periodo tendrían más monedas y otros menos. Aquellos que tenían más de 100 con facilidad podían devolver los 5, pero aquellos que tenían menos de 100, para poder devolver los 5, tenían que quedarse con menos monedas. ¿Y qué ocurrió? Nadie advirtió un detalle central. Algunos descubrieron por primera vez que tenían una deuda. Pero antes de prestarle más dinero, el orfebre, al cual definiremos como Fabián, tomó una hipoteca sobre algunos de sus activos y como había que volverle a prestar, entonces cada uno salió una vez más a intentar conseguir esas 5 monedas extra que siempre parecían tan difíciles de encontrar. Y allí comienzan los primeros endeudamientos y las primeras refinanciaciones y hipotecas, cuando no podían devolverlas o pagar los intereses, porque las monedas ya se habían transformado en algo absolutamente imprescindible para comerciar. Pero como habían 100, era un juego cerrado. Pero acá viene el tema central que yo te quiero destacar, y que explica por qué no se pueden pagar todas las deudas. Nadie se dio cuenta que en el conjunto el país nunca podría saldar de su deuda hasta que todas las monedas fueran devueltas. Nadie se dio cuenta de eso. Siempre habría deudas porque el origen del dinero es un origen ficticio. Se crea una riqueza inexistente para darle valor a una riqueza preexistente. El verdadero valor no era la moneda. El verdadero valor no era lo que se acuñaba, sino los bienes que ésta justipreciaba, a los cuales se les asignaba precio y que justificaban la circulación de las monedas. Nadie se dio cuenta que en el conjunto el país nunca podría salir de su deuda hasta que todas las monedas fueran devueltas, pero aunque se devolvieran todas las monedas, las 100 iniciales, estaban siempre esos 5 adicionales en cada 100, nunca habían sido puestos en circulación. Esta es la raíz del sistema, el origen de todos los males. El interés implica repartir un dinero que nunca fue creado, porque el interés solo existe por sobre el dinero que te prestan. Y cuando te dan un dinero, supongamos que en la primera origen eran 100, y se piden 5 monedas adicionales de interés, esas monedas no existen, nunca fueron creadas. Nadie más que el fabricante de las monedas podía ver que era imposible pagar el interés. El dinero adicional nunca había sido puesto en circulación, por lo tanto a alguien siempre le faltaba. Pero claro, él tenía una visión desde arriba de este problema. Él podía ver la situación en su conjunto. Él sabía de antemano que había creado un juego extremadamente perverso, donde las personas iban a comenzar a partir de ese momento a intentar lo imposible, pagar algo que no existía.
Y allí comenzó a elaborar la idea del dinero como un instrumento de dominación. Pero vamos a seguir la historia. Era verdad que el fabricante de las monedas gastaba algunas monedas, claro que sí. Pero él por sí mismo era su servicio con lo cual vivía. No podía gastar tanto como el 5% de la economía total del país, porque recuerda que él acumulaba el 5% de cada actividad y de cada persona. Había millares de personas, y el fabricante de monedas era solamente uno. Por otro lado, él seguía siendo un orfebre, viviendo una vida confortable. No pierdas de vista estos detalles, porque tienen mucha relación con lo que va a ocurrir y con lo que está ocurriendo actualmente. Entonces nacen los servicios bancarios, disponiendo de monedas la sociedad, disponiendo de alguien que las acuñaba, del control del gobierno que era solamente asegurarse el reparto equitativo justo en función de las necesidades de cada uno, la definición de precios en base a la cantidad de trabajo que requería la producción de cada bien, y a que se respetara el derecho del orfebre a recibir su interés y que legítimamente podía exigir, bueno, te vuelvo a prestar, necesito un documento, una garantía que me permita a mí cubrir el servicio que te estoy dando y que tu endeudamiento no sea indefinido. Y partiendo de la base de la necesidad de que el sistema continuase porque ya había comenzado, entonces nacen los servicios bancarios. Y fíjate qué interesante, podemos imaginar que en la parte posterior de su tienda hizo una gran caja fuerte. Y la gente encontró conveniente dejar algunas de sus monedas en ellas como depósito de seguridad. Él cobraría un honorario pequeño, dependiendo de la cantidad de dinero y la cantidad de tiempo que permanecería en él. Daba al dueño de las monedas un recibo por cada depósito. Y allí la sociedad comenzó a aceptar como natural esa actividad de custodiar valores que en manos privadas o en manos personales podía significar riesgo de posesión para la persona. Cuando una persona iba a hacer compras, ya no tenía por qué llevar las monedas porque disponía de los recibos. Entonces le daba al comerciante uno de los recibos del fabricante de monedas, según el valor de las mercancías que deseaba comprar. Los comerciantes reconocían el recibo como genuino y lo aceptaban con la idea de llevarlo luego ante el fabricante y recoger allí la cantidad apropiada en monedas. Los recibos pasaron de mano en mano, en vez de transferir el oro en sí mismo las monedas. La gente tenía completa confianza en los recibos y los aceptaba, como si fueran las monedas de oro. ¿Te suena conocida esta historia? A pesar de los siglos transcurridos, ¿verdad que hay mucho de cercano a la realidad de tu vida? Pero la historia continuaba porque comenzaban a ocurrir cosas que estaban en la raíz del sistema y que tenían como finalidad que apareciese un gran negocio de los bancos. Porque comenzó esta reflexión. En verdad, alguien reflexionó, y quizás fue ese primer orfebre que está sirviendo de ilustración para nuestra historia, el oro no es mío. Pero como está en mi posición, eso es todo lo que verdaderamente importa. Quiero que comprendas que cuando esta idea surgió, cambió el mundo definitivamente. En verdad, el oro que yo tengo en custodia no es mío, pero está en mi posesión, que es todo lo que importa. A partir de esta afirmación, a partir de esta observación de la realidad, a partir del desarrollo de esta idea y de esta creencia, cambió el mundo definitivamente. Porque el fabricante de monedas a partir de allí descubrió la posibilidad de un negocio colosal. Notó que era bastante raro encontrar que alguna persona le pidiera realmente sus monedas de oro. Él pensó, aquí estoy en posesión de todo este oro, de todas estas monedas, y sigo teniendo que trabajar duro como artesano. No tiene sentido. Hay docenas de personas que estarían contentas de pagarme el interés por el uso de este oro, que está depositado aquí y que sus dueños raramente reclaman. Un razonamiento sencillo, claro, definitivo, que no admitía mucha discusión. Había muchas personas que depositaran en oro y que tomaban los recibos que entregaba el fabricante de monedas como respaldadas por ese oro allí. Pero claro, en determinado momento, el orfebre, el fabricante de las monedas, este personaje de la historia, dijo, pero si yo tengo estas monedas, las puedo volver a prestar, porque he observado que con el correr del tiempo son muy pocos los que la reclaman. Y entonces hay tanta gente que está aumentando su producción, ya habían comenzado los desarrollos y los desenvolvimientos tecnológicos, hay tanta gente que necesita más dinero, que les está yendo bien, que estarían dispuestas a pagarme interés por el uso de este oro.
Y allí entonces comienza algo absolutamente extraordinario, el prestar lo de otros. En verdad el oro no es mío, pero está en mi posesión, que es todo lo que importa. Ya no necesito hacer más monedas para prestar. Puedo utilizar algunas de las monedas almacenadas en la caja fuerte. Al principio, naturalmente, esta idea era secreta y riesgosa, por lo tanto él era muy cauteloso, haciendo experiencia, prestando solo unas pocas monedas cada vez, pero solo cuando tenía amplia seguridad de su devolución. Pero gradualmente tomó confianza y comenzó a prestar más y más cantidades más grandes. Imagínate el cambio que esto comenzó a ocurrir. Se estaba socavando lo verdaderamente importante del sistema, la credibilidad. Que cada uno de esos recibos estuviera respaldado por el oro original. El sistema igual tenía un problema. Nadie nunca, en su conjunto, la sociedad nunca podría pagar las 5 monedas porque éstas no se habían acuñado. Imagínate la multiplicación del problema cuando se comenzó a cobrar interés sobre el dinero que era de otros y que él tenía en posesión. Imagínase muchos 5% adicionados. Ya no ganaría este orfebre el 5% de la acuñación inicial. Él comenzaría a ganar el 5 sobre más y más préstamos de las mismas monedas que se suponía que debían estar respaldando cada uno de los billetes. Imagínate que la sociedad comenzó, sin saberlo, debido a lo secreto de este accionar, a introducirse en un sistema tremendamente perverso. Ya no podrían pagar solo 5, ya no podrían pagar 7, 10, 15, 20, 50 monedas generadas por el interés de algunos que, intentando hacer crecer sus negocios, desarrollar su producción, generar más riqueza, comenzaban a pedir dinero prestado. Y así entonces, como consecuencia de la necesidad que tenían estas personas de pedir más, entonces nacen los vales y los pagarés. Cierta persona había obtenido un préstamo. Sin embargo, el oro permanecía en la caja fuerte del orfebre fabricante de monedas, porque el orfebre no le daba las monedas, sino que les daba nuevamente recibos, equivalente al valor de esas monedas, para que pudiera volver a intercambiarlos en el mercado. Esto naturalmente significaba la creación artificial de dinero y la creación artificial de riqueza, puesto que se otorgaba una riqueza que no existía, salvo en el papel creado allí, impreso, registrado primero manualmente, en imprentas después, por parte del fabricante de monedas, en quien la sociedad depositaba su interés. Un día, un préstamo muy grande fue solicitado. El fabricante de monedas sugirió: mira, en vez de llevar todas estas monedas, podemos hacer un depósito en su nombre y le daré varios recibos equivalentes al valor de las monedas. El prestatario convino y se fue con un manojo de recibos. Allí se instrumenta lo que te acabo de comentar. Después que el cliente se fuera, el orfebre sonrió para sus adentros. Él podía tener la torta y encima comerla también. Él podría prestar el oro y todavía mantenerlo en su posesión. ¿Te parece que habría cambiado el mundo? Pues imagínate las posibilidades que comenzaron a urdirse en una mente que comenzó a utilizar esto no solo para su enriquecimiento, sino para comenzar a comprender el poder que él tenía sobre las personas que comenzaban a utilizar el dinero para hacer crecer sus negocios. Y así los amigos, los extranjeros e incluso los enemigos necesitaron fondos para realizar sus negocios. Y siempre y cuando podían asegurar la devolución, podían pedir prestado, tanto como necesitaran, porque la garantía estaba consolidada. La perversidad comenzó a hacer mella en la voluntad de este orfebre, que comenzó a ver un proceso de poder quedarse hasta con los bienes de otros simplemente si no le podían pagar. Simplemente escribiendo recibos, Fabián podría prestar tanto dinero como varias veces el valor del oro en su caja fuerte, y él ni siquiera era el dueño del dinero en ella. Todo era seguro, pero había un detalle. Todo era seguro siempre y cuando los dueños verdaderos no pidieran su oro y la confianza de la gente fuera mantenida. De modo que aquí debes entender que aparece una gran base del sistema: la credibilidad, la necesidad de crear y armar todo un sistema por el cual los verdaderos dueños de las monedas no fueran a pedir su oro, porque el día que eso ocurriese, el orfebre simplemente quebraría, porque no habían tantas monedas como él había prestado. Te vuelvo a repetir la idea porque es el centro y la madre de todos nuestros problemas. Todo el sistema
estaba basado en que no se le fuera a pedir al orfebre todas las monedas que él había emitido, más las que no había emitido, bajo la forma de recibos, basados en prestar lo que no era de él. La situación del orfebre fue desde ese momento una situación de quiebra absoluta. Nunca tuvo un dinero real. Siempre fue una gran mentira y una gran falsedad. Pero además, se necesitaba comenzar a crear las bases de un sistema que estuviera basado en la credibilidad, porque bastase que hubiese dudas sobre el orfebre para que una persona le contase a la otra y rápidamente hubiese una corrida en busca de las monedas. Y allí el orfebre quebraría, pero quebraría también la sociedad, porque habría un redistribuir de riqueza absolutamente violenta, donde algunos se empobrecerían de la noche a la mañana y otros se enriquecerían como consecuencia de un juego artero, basado en la creación de una riqueza inexistente. Nunca los recibos fueron riqueza real, sino riqueza absolutamente inventada. Pero claro, los orfebres de otras ciudades se hicieron curiosos sobre sus actividades y un día lo llamaron para verlo. Él les dijo exactamente qué era lo que hacía, pero tuvo mucho cuidado en remarcar la necesidad de mantener el secreto. Y si su plan fuera expuesto, el esquema fallaría. Así que acordaron formar su propia alianza secreta, y allí nació la sociedad de los banqueros y de los bancos, completamente dominadores de esta idea central por la cual estaban creando una riqueza absolutamente falsa, no solamente imponiéndole a las sociedades una carga imposible, pagar un interés que nunca se había creado, acuñado, sino lo que es peor, represtando un dinero que nunca habían acuñado. Y claro que esto debía ser secreto, y claro que esto debía ser oculto, y claro que esto fue llevado como una idea extraordinaria por orfebres a otras ciudades y sociedades para continuar el ciclo. Por eso, ¿recuerdas la primera de las diapositivas que tuvimos en la noche de hoy? Te la voy a recordar. Decía Philip Benson, presidente de la Asociación de los Banqueros Americanos de julio de 1839. No hay manera más directa de capturar control de una nación que a través de su sistema de crédito, de su dinero. No sé cuando yo te leí esto al principio si estabas de acuerdo, pero si esta historia fue real, o si tiene algún viso de realidad, y cuando termine el ciclo de conferencias creo que tendrás una comprensión mucho mayor, pero esta afirmación es tremenda. ¿Y qué me dices de esta? De Reginald McKenna, presidente del Banco de Midland en Londres. Estoy asustado, ya que a los ciudadanos ordinarios no les gustará saber que los bancos pueden crear y destruir dinero a su gusto, y que los bancos controlan el crédito de la nación, dirigen la política de los gobiernos y tienen en sus manos el destino de la gente. Recuerda los objetivos. ¿Entiendes ahora por qué nunca se podrán pagar todas las deudas por parte de una sociedad, de un gobierno, de una ciudad y de la mayor parte de las familias que tienen? Bueno, vamos a hablar la próxima vez de cómo se endeudaron los gobiernos, cómo es que llegó esa situación en la que un gobierno, que era nada más que una entidad elegida por la comunidad para cubrir aspectos éticos y morales, termina endeudándose cuando no tenía ni siquiera bienes ni actividades que generaran gastos. Te enterarás de cómo los bancos se quedaron con todo, y se están quedando con todo. Quisiera que entiendas cómo todo esto es un instrumento de dominación, y que la Reserva Federal es el gran instrumento de dominación, y que el verdadero control del verdadero control sobre los gobiernos y las naciones, para que entiendas cuál es el verdadero. Pero recuerda que lo que más quiero es que sepas cómo enfrentar los tiempos que vienen, para que a partir de estos conocimientos sepas tomar decisiones. Por ejemplo, ¿en qué banco podría tener yo mi dinero? Y obviamente en el banco de la sociedad secreta. Obviamente, en alguno de los bancos. ¿Te suena el nombre Chase Manhattan Bank? Citibank? Rothschild? ¿Te suena? Deutsche Bank? Pon tu dinero allí. Nunca tendrás problemas. Pero no solamente para advertirte sobre eso, sino para que sepas qué hacer. En términos de liquidez, de activos, de deudas, de manejar inversiones, de qué valores tener, cuando tú comprendas la esencia del sistema. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, donde vamos a continuar con esta historia que nos va a llegar hasta nuestros días,
Y allí en la segunda parte hablaremos cómo los bancos prestan 9 o más veces lo que reciben, cómo se oculta el fraude naciendo la economía financiera y la credibilidad, por qué los precios suben y suben y suben en todas las sociedades, cómo es que los gobiernos comienzan a endeudarse, y te voy a contar del gran instrumento de dominio, la Reserva Central de Dinero. Quizás, y te hago un anticipo, quizás, tú creas que la Reserva Federal pertenece al gobierno de los Estados Unidos. Algunos de ustedes sé que ya saben que no es así. Pero la Reserva Federal pertenece a esa sociedad secreta de los bancos. Es una institución privada que cuando te dice que le ha prestado 80 o 100.000 o 300.000 millones de dólares para inyectar en la sociedad y fomentar no sé qué, es simplemente porque en la noche anterior pusieron a trabajar la imprenta a todo lo que da. Nada más que por eso. Son nada más que recibos idénticos a los del orfebre de nuestros primeros tiempos, absolutamente carentes de valor, absolutamente depreciados, sin ninguna relación con la riqueza real, porque nos hemos olvidado de la riqueza real. La finalidad de este ciclo es despertar tu conciencia. No es para asustarte, es por el contrario, para estimularte, para darte una oportunidad, para que estés tranquila, para que sepas entender muchas de las cosas que pasan, para que cuando te leas titulares, cuando la bolsa suba o baja, te mantengas tranquilo. Cuando haya inflación o deflación, te mantengas tranquilo y calmo, simplemente porque tendrás una mayor conciencia e información. Yo te vuelvo a aclarar lo que te dije al comienzo. El tema es polémico. El tema es polémico y seguramente habrán muchas ideas sobre este tema. Pero esta historia que te acabo de dar es una historia que es fácilmente entendible y que mira que existe muchísima información documentada de lo que te acabo de decir, que voy a tratar de centralizártela en una página web que va a estar disponible la próxima semana. En definitiva, una de las maravillas de la globalización es que nos permite defendernos de una manera extraordinaria, que nos permite que la información fluya. Ya las sociedades secretas no pueden permanecer secretas, ocultando lo evidente. Pero también la globalización es un riesgo, porque puede avasallar tu cultura. Y si estás dormido, o si estás dormida, y si no te das cuenta lo que pasa, bueno, puedes ser avasallado.